Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde y vamos a conversar ahora con una figura que ha abandonado nuestra peña, pero seguimos distinguiéndolo, apreciándolo y queriéndolo. ¿Será tú? Ah, tú no. No puedo si él nos abandonó. ¿Qué es lo que va? Guido Gómez Mazara está con nosotros. Guido. Sí. Primero, buenas tardes. Un abrazo, Buenas Guido. tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Es un chisme de patio. Esos son chismes de nosotros. De Se llama chisme introductorio. Sí. De patio. Guido, ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Reconocemos en ti la gran capacidad de análisis que tiene y nos gustaría escuchar tu evaluación de todo lo que en las últimas 72 horas ha acontecido en el país con relación a la operación Calamar, donde hay Ok. altos funcionarios y dirigentes del más alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana acusados de actos de corrupción que, a decir del Ministerio Público, nunca antes en el país se habían visto. Con mucho gusto. Lo primero es reiterar la regla de presunción de inocencia y respeto al debido proceso. Bien. En ese mismo orden, no es decente recordarle, porque desde el punto de vista de lo humano, el proceso como tal es una etapa terrible, desde el punto de vista del imputado y de sus familiares, amigos y relacionados. Pero yo le dije a muchos de ustedes en el ámbito privado y públicamente que habría consecuencias frente a eso. El acontecimiento acusatorio, las herramientas que el Ministerio Público ha utilizado. Primero, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de firma pública y privada, soborno, lavado de activos y el más peligroso, subrayenlo, financiamiento ilegal de campaña presidencial. Ese es el más peligroso y lo voy a decir por qué. Frente a eso, hay una imputación y lo que se va a conocer el domingo no es otra cosa que no sea un mandato de la norma de conformidad con el artículo 226, si procede o no la medida de coerción. Frente a ese acontecimiento, yo quiero subrayar, no es la acusación formal ni el conocimiento de ninguna acusación. Es determinar si los imputados tienen arraigo para que el reclamo del Ministerio Público, que consiste en principio en 18 meses, es decir, 1 año y 6 meses de prisión, el juez, en este caso la jueza, lo asume y determina frente a las reglas de coerción un sinnúmero de disposiciones que van desde prisión, prisión domiciliaria, grillete o libertad pura y simple. Esas son las herramientas que tiene. Garantía económica. Sí, pero evidentemente la garantía económica sí. Pero la magistrada Romero, que es una buena magistrada, considera que es mafioso. Yo coincido. En el sentido de que instituciones como Catastro, Bienes Nacionales, Hacienda, Ministerio Administrativo y el Consejo Estatal del Azúcar sirvieron como mecanismo por donde se estructuraba todo el proceso mafioso. Yo, por ejemplo, debo decirle que de los 17.000 millones de pesos por concepto a reclamo de expropiaciones, solo 5.000 quedaron en manos de los titulares. El resto se distribuyó entre intermediarios, abogados y sobornos. A tal punto de que en el caso específico de los reclamos,
Ojalá ustedes hayan tenido la oportunidad de leer el expediente completo, pero Yo hay casi lo dos estoy ejemplos. terminando. Bien. Hay dos ejemplos que son materia de Cantinflas. Hay uno que tiene que ver con el Parque Cotubanamá, donde la persona o familia que reclamó por 45 años había estado reclamando la expropiación y le pagaron 1.000 millones de pesos. Quedó en manos de los titulares 280 millones de pesos. El resto, la cadena de corrupción. Y hay otro que es interesantísimo. Ustedes son, bueno, ya son capitaleños, los dos. El aeropuerto. Ustedes son capitaleños, aunque son ya popi, Sí. pero si usted transita todo el área de la Avenida de las Américas, hay dos pagos de expropiaciones en el terreno que va desde la carretera hasta el Mar Caribe. Es decir, esa zona ahí fue reclamada y pagada, para que ustedes lo sepan, en ese mismo orden. Yo no sé si ustedes son buenos en matemáticas, yo soy malísimo, pero la sospecha financiera es que se pagó entre febrero y julio 19.000 millones de pesos, pero 10.000 en 30 días. Es decir, eso debió prender todas las alertas del mundo. Fíjate que yo no he hecho ninguna reflexión sobre los imputados, porque el punto de partida tiene que ver con un testimonio, porque el sistema dominicano ha acogido como bueno y válido una regla del modelo anglosajón. En Estados Unidos y en Inglaterra llaman el deal, que es un acuerdo mediante el cual la parte acusadora cierra una negociación y que uno de los imputados termina siendo testigo a cargo del Ministerio Público en la etapa acusadora. Y el primer ciudadano que asumió esa negociación fue un exdirector de la OISOE, que dijo que el entonces presidente de la República, Danilo Medina, los convocó a una reunión y le dijo en el 19 que había que buscar unos recursos económicos para el proceso de convención interna del PLD y después para el financiamiento de la campaña del entonces candidato presidencial Gonzalo Castillo. Cuando mucha gente dice, ¿y qué hace Gonzalo ahí? Yo pienso que si alguien puede hablar mucho del expediente soy yo, porque el expediente del asfalto lo deposité yo. El expediente del asfalto no tiene que ver nada con eso. Ese expediente del asfalto está terminado. El problema es que en el acuerdo que hizo el Ministerio Público con algunos de los imputados hay dos personas, uno que confiesa que le entregó 3.954 millones de pesos en fundas al candidato y otro que establece que le indujeron a inflar las cifras respecto de las construcciones que tenía pendiente de pago en la OISO y ahí entregó 527 al ministro administrativo. Bolívar Ventura. En una casa, bueno, ustedes saben dónde yo vivo perfectamente. La calle Helios, eso es Bella donde Vista. está la casita, eso es una casa simbólica y la gente se le ha olvidado. Esa era la misma casa donde vivía Joan. Donde vivía Joao Santana, era ahí. Esa casa es simbólica. Recuerden todo el proceso de solicitud de Joao Santana. Esa era la casa donde él vivía, que es la casa donde dice el ingeniero Ventura que se hacían todas las operaciones de entrega de dinero cash. Frente a ese acontecimiento, el Ministerio Público actuó. La gente decía, ¿por qué esto se ha tardado tanto? Bueno, se ha tardado porque la primera semana de diciembre hubo una herramienta que se adicionó al expediente. El empresario Eduardo Pellerano, de Generales Conocidas, estableció que en un vínculo de carácter comercial con el entonces socio de él, empleado de él, y posteriormente ministro de Hacienda, hay una operación de 21 millones de dólares establecida en Puerto Rico en materia de unos dealers y de unas empresas de venta de vehículos, en la que el señor, dice el amigo Eduardo Pellerano, no lo digo yo, no actuó con transparencia. Hay una especie de evasión, tax evasion, como dicen en Estados Unidos, en el sistema federal, de 21 millones de dólares. Por eso
el gobernador de Puerto Rico, Pierluisi, dice al otro día el sometimiento, no, las autoridades están al tanto y van a rendir todos sus servicios para que eso se ejecute. Porque la operación tiene un componente transnacional. Entonces, ese es el acontecimiento jurídico. Yo pienso que eso tiene su lectura de carácter política también. El PLD está en el legítimo derecho de esgrimir cualquier argumento. Pero miren, señores, yo que he estado ahí en el proceso, ustedes saben que yo hago una militancia rítmica en el PRM, pero mire, si alguien no tiene nada que ver con ese proceso, el presidente de la República. Es más, el presidente de la República supo de eso en el momento que muchísimos ciudadanos con información privilegiada lo conocieron. El presidente de la República no sabía nada de eso. Se lo digo con certeza. Y el fundamento es el siguiente: si el Ministerio Público opera a la hora de unos allanamientos con esas características, lo que pide es el auxilio de los organismos de inteligencia y de la fuerza pública, y que automáticamente le informan a todos los organismos, y el superior jerárquico, me imagino que se lo dice al presidente de la República. Ahora, el momento de los allanamientos, al momento ahí, a esa hora, ninguna autoridad administrativa cercana al Palacio Nacional sabía nada de eso. Nada de eso. Yo doy como garantía eso. Entonces, el PLD puede decir que hay persecución política. Bueno, yo respeto ese argumento, no lo comparto. Pero no es lo mismo procesar a un político que perseguir políticamente a un dirigente de cualquier partido. Al final de la jornada, de la sociedad la que tiene que hacer una evaluación. Yo pienso que ha sido de muy mal gusto enviar al Palacio de Justicia a un grupo de gente, alterar el orden público. Si algo le hace daño a los imputados es eso. Creo que inclusive el Twitter de algunos de los imputados fue muy correcto, diciendo, miren, eso no se hace, eso no es correcto. Porque aquí también hay envueltas pasiones. Y yo aspiro y espero que la regla fundamental, que es la presunción de inocencia, prevalezca. Yo, así como estoy de acuerdo con la acusación del Ministerio Público y la respaldo en su totalidad, como dominicano, como ciudadano, como padre de familia, como político y abogado, tengo que levantar mi voz de insatisfacción por el método que han utilizado allanando, por ejemplo, al exdirector del CEA. No había necesidad de eso. Ese muchacho ahí con toda su familia, no perdía nada la autoridad si llegaba donde él y le decía, mire, aquí hay una orden, acompáñenme, aquí no se va a alterar la paz de su casa, inclusive sus hijos y su familia, que ni se entere, súbase con nosotros y vámonos para la Fiscalía del Distrito. Hubiese sido lo ideal, porque son situaciones un poco difíciles que afectan a la familia. Ahora, Guido, yo ahí Guido, impugno ese método. Ahora, Guido, el hecho de que se haya develado en un expediente judicial del PECA, de la Procuraduría, todo un entramado para usar fondos públicos para campaña política de una forma abierta y grosera, como dice eso, no es una alerta de que debemos tener más cuidado de cómo se manejan los fondos y recursos públicos en campañas políticas. No, pero mi hermano, yo le digo una cosa, eso no solo va a tocar al PLD, porque es que la ley, o sea, nosotros hablamos de que no hay régimen de consecuencias. ¿Tú sabes lo que dice la ley, Rudy? Sí. La ley dice que si bien es cierto el financiamiento público viene del erario, del presupuesto nacional, una parte, todo partido político que reciba ayuda de cualquier naturaleza tiene que consignarlo en el informe financiero, y ustedes saben que los partidos no hacen eso. Pues aquí se han burlado, todos los partidos se han burlado de eso, y todos los candidatos y todos los aspirantes, todo el mundo lo hace. Que no lo hacen. Claro. Entonces, eso establece una jurisprudencia. Si algún litoral político cree que gana con esto o tiene ventaja, no, eso establece las bases para que, como la monjita, todas. En este caso, si alguno de los imputados en el proceso de interrogatorio dijo que le dio dinero a otro partido, bueno, que dé la explicación. O si le entregó dinero a algún político o aspirante, que den la explicación. Ahora, no es lo mismo un político de cualquier organización que reciba 3 pesos, 20 pesos, todo el dinero del mundo,
de un tercero que quiera colaborar que un entramado con fondos públicos destinados a aventar al candidato del partido en el gobierno. Son dos cosas diferentes. Guido, en el periódico El Caribe del día de hoy, nuestro común amigo, apreciado periodista Nelson Encarnación, publica un artículo en el que señala la existencia de un memorándum firmado por el entonces presidente Danilo Medina, conforme el cual se advertía a los funcionarios que solo él estaba autorizado a disponer pagos en la administración pública. ¿Podría, de existir este memorándum, podría esto comprometer al presidente Danilo Medina en este caso? No, el memorándum existe, ¿eh? Esa es la verdad. Solo firmado por él. No, es que el punto de partida de la acusación habla de una reunión en el Palacio. Y la autoridad, en este caso, tanto el Ministerio Público como la magistrada o el magistrado, tiene toda la facultad de investigar a cualquier persona. Si mañana se llama Guido Gómez Mazara, tiene que ir a la justicia. O sea, en este país todo el ciudadano comprometido con la transparencia y con la institucionalidad no puede desoír un llamado de la autoridad. Tiene que ir. Bueno, pues Guido, gracias por este análisis que sin dudas contribuye, ¿no?, a edificar a la opinión pública que escucha nuestro programa. Y le digo algo. Sí. Que la gente lea el expediente, porque también hablan cosas que no entienden. Claro. Que lean totalmente el expediente sin pasión, con tranquilidad. Y repito, la presunción de inocencia tiene que prevalecer, ¿eh? Totalmente, y el debido proceso. Eso tiene que prevalecer. Hay gente que me dice a mí, mira Guido, ¿por qué fulano de tal no está detenido? No, porque la etapa de investigación procesal comienza ahora. No, pues también hay que recordar lo que dijo Miriam Germán en su carta de hace un mes y pico, de que la presunción que establezcan los fiscales en sus investigaciones no son pruebas. Imposible. Establecen, bueno, esto es por esto, no, hay que probar cada cosa. Claro. Una pregunta, y eso es más complicado. Yo no soy abogado, pero la delación de una de esas personas que se vio involucrada y que participó activamente y entregó dinero, ¿eso tiene valor ante los tribunales? Mira, hay una sentencia interesantísima de la Suprema Corte de Justicia en esa dirección. Es facultad del magistrado o la magistrada determinar la credibilidad o no de una persona que ha llegado a un acuerdo y sea testigo a cargo. Eso es facultad del magistrado o la magistrada. O sea, no es verdad única, ¿eh? No, por eso hay los careos. Sí, claro. Los careos. Bueno. Porque, óyeme, llevar 19 mil millones de pesos en funda de basura, ¿no era? Bueno, pero es que realmente no fueron 19 mil millones de pesos. La operación envolvió acciones de 19 mil millones de pesos. Fueron llevados en partida. No, oiga una cosa, la acusación de fondos es de 6 mil millones de pesos, no de 19. Y no es el monto de la operación total. Y lo que dice que le entregaron a Gonzalo son 3 mil y pico de millones. O sea, la 3.900 ya. La operación montó todo un movimiento de 19 mil millones, pues no se robaron 19 mil millones. Claro. Eso es imposible. Eso es correcto. Lo que dicen que le entregaron para la campaña fueron 3 mil y pico de millones. Y la pero que hubo una parte que quedó en las manos y en los bolsillos de los... Lo dice muy claro. De la clase política. Aquí es muy usual que los partidos reciban fondos y no lo declaren de conformidad con la ley. Y de mucha gente rara. No solamente el gobierno. Sí, eso es verdad. Sí. Bueno, Guido, gracias. Un gran abrazo. El sábado voy a La Peña. Lo que pasa es que yo los sábados salgo al interior. Sí, yo sé que tú estás en tu accionar político partidario. Mate cuenta, George como el SIDA que Mate desacredita. Ya. Bye. Un abrazo. Gracias, Guido. Vamos a la pausa. Son las 6:27. Regresamos para que el pueblo hable.